Colombia y reseñadas por medios de comunicación de ese país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá el 14 de marzo con su homólogo colombiano Gustavo Petro en Cúcuta. La reunión aún no ha sido confirmada por autoridades venezolanas, pero según las informaciones publicadas en distintos medios colombianos, la cita que realizaría en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, tendría como propósito principal revisar las políticas binacionales, acuerdos en energía, seguridad y economía. También la posibilidad de una agenda común con los Estados Unidos para tratar algunos temas comerciales y de defensa nacional. Y tras la renuncia de los encargados del Poder Ciudadano, el diputado Antonio Ecarry exige transparencia en las nuevas designaciones. Asegura que la renovación institucional de Venezuela debe estar libre de cuotas partidistas. Andrés Díaz Hernández con toda la información. Las declaraciones de Ecarry surgen tras la renuncia formal de Tarek William Saab a la Fiscalía y de Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo ante la Asamblea Nacional. El parlamentario puso la lupa sobre la designación del defensor encargado, cuestionando que este movimiento se produzca inmediatamente después de su salida del Ministerio Público. Nosotros como Grupo Libertad vamos a estar exigiendo la renovación de estos poderes y por supuesto nosotros votamos en contra de las designaciones de estos funcionarios temporales, en especial del Defensor del Pueblo, porque si hay dudas en su desempeño en Fiscalía, es evidente que en la Defensoría es mucho peor. La Defensoría del Pueblo es de las instituciones más hermosas que existe de la Constitución del 99, es quien debe velar por el respeto y las garantías de los derechos humanos, y si hay dudas en el desempeño del fiscal, pasar a defensor es muy extraño. En cuanto al proceso de selección en el Parlamento, Ecarry abogó por un consenso real entre oficialismo y oposición. El diputado puso como ejemplo el éxito alcanzado con la reforma de la ley de hidrocarburos y la recién aprobada ley de amnistía, esperando que ese mismo espíritu de acuerdo se repita en estas designaciones. Antonio Ecarry también recordó que el siguiente paso del comité de postulaciones será recibir los expedientes de las personas que deseen aspirar al cargo de fiscal general de la República y defensor del pueblo para posteriormente reducir esta lista a un máximo de 10 nombres para su posterior designación y juramentación. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que este jueves fueron excarcelados los periodistas Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo. A través de sus redes sociales, el sindicato detalló que Urribarri estuvo privado de su libertad desde el pasado 21 de mayo de 2025. Durante este tiempo permaneció 4 meses en el helicoide y posteriormente fue trasladado al centro de reclusión Yare 2. En total, el comunicador pasó 9 meses y 5 días detenido por acusaciones de presunta conspiración e instigación al odio vinculadas a publicaciones en redes sociales. Por su parte, Jonathan Carrillo estuvo recluido desde el 20 de julio de 2022 en el helicoide y en agosto del año 2025 fue trasladado a la cárcel de Yare 2. Cursaba estudios de comunicación social en la Universidad Bolivariana de Venezuela y era personal administrativo en la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el Desarrollo e Implementación de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que desde la aprobación de la medida se han producido 217 excarcelaciones y se han otorgado 4.151 libertades plenas. A través de sus redes sociales, el parlamentario ofreció un balance, donde también detalló que otras 3.934 personas han sido excarceladas con medidas cautelares y hasta la fecha han recibido 7.461 solicitudes de amnistía. Arreaza recordó que a través del correo leyamnistía@2026@gmail.com las autoridades reciben los casos para evaluarlos y decidir si es aplicable la normativa. La organización no gubernamental ONG Justicia Venezolana se dirige a la opinión pública nacional para abordar la aplicación de la recién aprobada ley de amnistía en el caso de los militares privados de libertad. Vamos a escuchar. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo demás que establece la ley de amnistía aprobada no habla de ninguna otra sección para poder estudiar y analizar el caso de los militares privados de libertad por razones políticas, que son muchas. No quiero dar cifras para no contradecir quizás otras cifras que han dado otras organizaciones. El Tribunal Supremo de Justicia habilitará una taquilla especial aquí en Caracas para recibir solicitudes de amnistía.
La información fue compartida por la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley tras haberse reunido en la Asamblea Nacional con representantes del Programa de Paz y Convivencia Democrática. Durante ese encuentro, el coordinador del programa, Ernesto Villegas, consignó la base de datos compilada por ese organismo e informó que todos los tribunales del país se mantendrán activos para recibir dichas solicitudes, al igual que el Ministerio Público y la Defensa Pública. La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía recibirá casos de trabajadores y sindicalistas tanto del sector público como privado del país. Así lo aseguró el diputado de la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba. Torrealba detalla que de las más de 6.000 solicitudes que han recibido hasta el momento, se han acordado otorgar más de 3.000 libertades plenas a personas que tenían medidas sustitutivas de libertad. Reitera que además de eso, tienen la disposición de revisar todos los casos que se presenten, estén o no contemplados dentro de dicha ley. Resalta que entre esos casos destacan problemáticas de privativa de libertad, jubilación sin solicitud, despidos injustificados, entre otros. Sobre una eventual reforma de la Ley del Trabajo, él, también integrante de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, aseveró que están dispuestos a adecuar todo lo que haya que adecuar en términos de los derechos de los trabajadores, al igual que el mejoramiento de la producción y las industrias nacionales. El Ejecutivo Nacional junto a las autoridades sanitarias anunciaron la activación de un plan de vacunación ante un brote de fiebre amarilla en varias regiones del país. Escuchemos. Hemos abordado un brote que se ha presentado en nuestra región que tiene que ver con la fiebre amarilla y que ha tocado también a Venezuela, por lo cual estamos haciendo un afianzamiento del proceso de vacunación para Venezuela, principalmente en 22 parroquias priorizadas de 4 estados, de los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa, 22 parroquias priorizadas. La presidenta encargada explicó que el proceso está dirigido a ciudadanos de entre 1 y 59 años que nunca hayan recibido esta inmunización. Y a propósito de esta jornada de vacunación, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que las instalaciones y el personal médico de la Red de Salud Militar se integran a esta iniciativa. Vamos a escuchar sus declaraciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está aportando toda su infraestructura hospitalaria, todo su personal médico, sus médicos, sus médicas, sus enfermeros, enfermeras. Una sociedad saludable es la base para lo demás. Sin salud no hay absolutamente nada y eso hay que atenderlo de manera inmediata, como lo estamos haciendo. La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AVAVIT, confirma la implementación de multas de hasta 250 euros para quienes desacaten el horario de cierre del Parque Nacional Morrocoy. Diana Vázquez nos ofrece los detalles. Vicky Herrera de Díaz, presidenta de AVAVIT, recordó que no es la primera vez que suceden hechos que alteran el orden público en el Parque Nacional Morrocoy, por lo que insistió en el cumplimiento del plan de ordenamiento y reglamento de uso vigente desde el año 1995 y otras normativas para evitar multas. Como es el caso de la Ley Orgánica del Ambiente, donde se establecen muy altas multas para quienes infringen las normas que están allí establecidas. Sin embargo, también es importante hacer un llamado de atención y yo creo que también ahí está la clave. La líder gremial reconoció el accionar de las autoridades para el resguardo de las más de 32.000 hectáreas por la fragilidad de los ecosistemas. Espera que esta medida sea extensiva a otros espacios naturales. El uso de música o de ruidos elevados dentro de los parques nacionales, en este caso Morrocoy, pero esperamos también que esto sea un llamado de atención, un llamado a la conciencia de los turistas, de los temporadistas, de quienes hacen vida, no solo en el Parque Nacional Morrocoy, sino en todos los parques nacionales que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional. La titular de AVAVIT aprovechó la oportunidad para recordar que están prohibidos elementos químicos en estos espacios como las conocidas tánganas porque pueden afectar la biodiversidad del lugar y dijo que el turismo es uno de los elementos claves que necesita la economía por su rentabilidad.